Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga desde la 103.5 FM Radio La Ciudadana, desde su programa Zona Libre. Cuando veníamos rumbo a la radio, veníamos escuchando esta prestigiosa emisora que nos permite poder domingo a domingo ingresar a sus hogares a través de esta FM, la 103.5, y veníamos pensando de cómo durante todo este gobierno del presidente Javier Milei, se ha venido destacando por una desconfianza creciente que viene subiendo ante un gobierno sin rumbo, ante un gobierno entre una magia, un misticismo, y que hace pie siempre en lo sobrenatural, entre los oportunistas, entre los veletas que cambian de partido como si fuera cambiar de camiseta, que no defienden los trapos hasta el último, sino que se cambian como vienen cambiándose últimamente muchos dirigentes políticos, tanto a nivel nacional. Y empezamos a ver una inestabilidad económica y una inestabilidad política que sigue generando preocupación en los mercados, que se ve reflejada en la suba del dólar y muchas veces hasta en el riesgo país y la caída de la bolsa en muchos casos. La falta de avances con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y el escándalo Libra que agudizan la desconfianza en muchos inversores. Un presidente, si hacemos una retrospectiva desde que asumió, un presidente convencionalmente católico que en los últimos años transitó una profunda, dícese él, conversión al judaísmo, más precisamente en una de las alas más ortodoxas del judaísmo llamada Chabad Lubavitch, una vice que representa a la ala más rancia de la derecha del catolicismo, que esa parte desconoce al Papa y reivindica las formas preconciliares, una hermana presidencial que apela al tarot para tomar decisiones políticas que atañen a todo el país, un perro muerto que desde el más allá y a través de un medium marca el camino a seguir. Esto pasa desde la asunción de Javier Milei. Las expectativas sobre un cambio, un rumbo económico fueron inicialmente alentadoras para ciertos sectores financieros. Sin embargo, la falta de medidas concretas y el creciente clima de incertidumbre deterioran lo que es la confianza en este gobierno. Sin embargo, esta situación evidencia en el alza muchas veces del dólar, un aumento significativo. El descontento de los inversores agudiza y profundiza la ausencia de los catalizadores positivos, como un acuerdo permanente con el Fondo Monetario o definiciones sobre la eliminación de los controles cambiarios, que sigue existiendo, como decía la doctora Cristina Fernández de Kirchner, a la cual reconocemos una conducción, pero sin embargo también reconocemos y vemos en ella muchos de los errores que nos llevaron para que este actual presidente esté. Y el programa económico de Javier Milei también se encuentra condicionado a la política. Esa política que fue cuando el presidente Javier Milei ha dado una serie de discursos que profetiza que de no aprobarse las leyes que él dice o las pautas económicas que él da, la Argentina caerá en una catástrofe de proporciones bíblicas, según él. Y el progreso y el bienestar de los argentinos siempre dice que debemos ser pacientes y esperar 35 años. Para el 31 el tiempo de ejercicio de paciencia pasó a 40 y después pasará a 50.
con este presidente actual. Entre ese lapso y otro, los 40 años, quiere emular algo a lo que Moisés, el profeta más importante del judaísmo, liberador del pueblo hebreo del yugo de Egipto, purgó los pecados de los israelitas vagando por el desierto. Hasta el final, el profeta protagonista del libro del Éxodo logró también la liberación del pueblo. No es una analogía gratuita todo esto. Comparándolo con su hermana, Cari, como le dice Javi o el Javo, Cari es Moisés y yo soy el que divulga. Según palabras del actual presidente, solo soy un divulgador del Mesías. Sostuvo en alguna oportunidad este presidente que actualmente está. Entonces nos empezamos a dar cuenta de cómo son las proporciones y la situación en la cual estamos puestos en este momento. La falta de un consenso con sectores claves del Congreso y las tensiones con sus propios aliados han debilitado la capacidad de acción. El impacto de esta incertidumbre ya se refleja en los principales indicadores financieros de la República Argentina. Y entonces no es algo nuevo que en esta región hombres de la derecha como Jair Bolsonaro, que tiene un vínculo y una amistad con Javier Milei, hoy preso en su casa por haber querido debilitar el gobierno ante la asunción del gobierno del presidente Lula da Silva. Este presidente también, Jair Bolsonaro, se convirtió al evangelismo desde su catolicismo original. ¡Oh, maravilla! Desde su catolicismo original. Y gracias a esa corriente espiritual se le allanó el camino hacia el poder. Compensó el voto evangélico nombrando representantes en los tres poderes, como el juez supremo tribunal, y en el Congreso logró numerosas bancas en el Frente Parlamentario Evangélico. Hoy se viene repitiendo esta situación en este contexto en América Latina. La derecha, a través de los movimientos evangélicos, y en Argentina, a través de Jabal Lubavitch. En Chile, José Antonio Cans es un fervoroso integrante del movimiento apostólico de Echonat, de gran predicamento en ese país. Eduardo Verástegui, el actor mexicano, candidato de la extrema derecha en su momento, era es un ultracatólico que cuando visitó la Argentina para la asunción de Milei le regaló una réplica del manto de la Virgen de Guadalupe. Donald Trump está muy cerca de los movimientos evangélicos que representan algunos pastores defensores de las políticas de derecha, como Robert Jeffress, el pastor de una mega iglesia evangélica en Dallas, quien en un cónclave de más de 100 iglesias dijo: en muchos sentidos los cristianos sienten que están en una guerra cultural. Escuchemos esa. En muchos sentidos los cristianos sienten que están en una guerra cultural existencial entre el bien y el mal. Suenan unas palabras muy conocidas. Y quieren un guerrero que pueda ganar, como Donald Trump. ¿Quién lo dijo? Robert Jeffress, un pastor de una mega iglesia. El mismo concepto de la guerra del bien o del mal que esgrime el actual presidente Javier Milei en la República Argentina, o que agitan los candidatos de Vox en España, que en este caso estos candidatos de Vox en su momento, o estos miembros de Vox, están ligados al Opus Dei. Y habría que preguntarnos qué es el Opus Dei, cómo funciona el Opus Dei, qué es lo que ha generado el Opus Dei a nivel dentro de lo que es la Iglesia Católica. Cuestión que vamos a hablar con algunos periodistas especialistas en ese tema. Nosotros no somos especialistas. Simplemente estamos hablando de cómo la derecha en América Latina viene tratando de esforzarse, porque ya no convence el voto. El voto normalmente se elige y se enamora al ciudadano. Hoy se entra por el estado de la religiosidad o de la fe de las personas, combinando un cóctel muy difícil después de separar iglesia, política. Iglesia y política.
Entonces nos empezamos a dar cuenta que los evangélicos, los católicos o judíos muchas veces son representantes de la política de la derecha y que los caracteriza de modo en alguna trama social, que es la guerra entre los buenos y los malos, en los que están en las huestes del bien, amparados por lo divino y que llegarán a la victoria tras un periodo de sufrimiento. Y empezamos a darnos cuenta que cuando pierden, porque la fuerza del cielo se les acaba, desconocen todo lo que es la república y la democracia. Tal es el caso de Donald Trump en Estados Unidos cuando perdió con Joe Biden, y tal es el caso del presidente Jair Bolsonaro, hoy preso, representante de una de las iglesias evangélicas o convertido en el Mesías, como su segundo nombre dice, y que también desconoció cuando perdió, cuando el pueblo brasilero lo desconoció. Y uno de los versos que esgrimen esta derecha, que esta derecha ya ha gobernado, como es el caso de Mauricio Macri en su momento en la República Argentina, que nos dejó endeudados, y algunos candidatos de él que hoy se reposicionan con tal de poder seguir estando, como decimos nosotros en este programa, cerca del fueguito del poder. Y muchas veces estos hombres que hacen un buen marketing político, que han visto en la religión la forma de poder sustanciar sus campañas, de poder esgrimirse como dirigentes del bien, dicen que la victoria para la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo, y que jamás la noche pudo vencer al día y que no maldigamos la oscuridad. Son las citas que por este estilo son fundamentalistas hoy del discurso del actual presidente Javier Milei. Un gobierno que viene plagado de muchachos y de dirigentes que perdieron, que hicieron gobiernos malos, que la sociedad no más los ratificó, no le dio el voto de confianza. Y sin embargo, tratan de tener los mecanismos aceitados para poder reconvertirse, para que no se moleste la sociedad y no advierta cuál es la finalidad de todo esto, porque después cuando pierden se vuelven a cambiar. Empiezan los insultos, los agravios, la orquesta. Sin embargo, empezamos a darnos cuenta que este presidente que tanto habla del judaísmo tiene una hermana muy recargada. Una hermana muy recargada que todo lo pasa por el tarot. Sin embargo, también hablamos de que cuando Karina es su sombra y es su escudo. Si él se compara con Aarón y a su hermana con Moisés, un lugar de privilegio místico lo tiene el perro Conan. Un perro que lo eligió como amo cuando Javier visitó un criadero de mastines en Córdoba. El animal que a partir de entonces convivió con más privilegios que un humano o que su mismo amo. Milei contó que llegó a pesar 120 kilos para poder dar de comer a Conan, que murió en 2017. Sin embargo, cuando el perro llevaba más de un año de muerto, una de sus tantas incursiones televisivas prometió llevar a Conan al programa de la señal. Cuando lo dijo, eso lo dijo en el programa de América. Cuando llegó al entrar al plato lo hizo con 4 cachorros idénticos a quienes presentó como sus nietitos. Argumentó que el padre de Conan para entonces sociabilizaba con muy pocas personas, como él, con su hermana Karina y con el economista Diego Giacomini. Entonces la pregunta que nos hacemos es, todo este plan, todo este sistema, toda esta situación que se viene dando en la República Argentina y que vemos cómo
en este escenario de organismos, de marketing, de productores, sigue siendo un gobierno sin rumbo. Y que muchas veces hoy se empieza a reducir el margen de la maniobra que seducía al ciudadano común. Porque empezamos a caer en la realidad. Y la realidad es que cada día estamos peor. Sin medidas concretas que generen verdaderamente la confianza en los mercados y sin un fortalecimiento institucional que brinde las garantías jurídicas. Es así como la Argentina sigue transitando un camino de mayor fragilidad económica y política. Y en estas elecciones, Milei enfrenta el desafío de poder recuperar la confianza perdida antes de la crisis de la criptomoneda, de la criptoestafa, de la falta de conducción y de la falta de rumbo de este gobierno. Es así como entonces nos empezamos a dar cuenta en dónde estamos y qué es lo que queremos. Y a dónde tenemos que dirigir el rumbo. Nosotros no vamos a direccionar ni a tratar de inducir. Solamente hacemos un análisis de toda esta situación y de la certeza que lleva a lo que es un uso político de lo que es la religiosidad en América Latina y en donde la derecha, esa derecha, con ciertos sentidos común, ha generado una expansión en América Latina a través del evangelismo, a través de diferentes ritos religiosos, y se trata de vincular a una democratización y de una modernización que permitan romper fácilmente lo que es la tradición de lo que es el debate de política, del debate de lo que es las ideas, en lo que es en la concreción de una lucha, según ellos, de una lucha y de generar conceptos como la victoria para la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. O que jamás la noche pudo vencer al día y que no maldigamos la oscuridad. Eso hay que escucharlo. Hay que escucharlo, es verdad. Pero hay que saber elegir. Y hay que saber dónde vamos a estar parados y a quién. O quiénes son los veletas que siempre están cambiándose. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, no, basta. Darle la oportunidad y reoxigenar esta democracia que necesita verdaderamente actores que puedan definir la situación en lo que es esta caótica ciudad, en esta caótica país y en esta caótica América Latina. En los últimos años, no obstante, aparecen católicos conservadores aliados con iglesias evangélicas para poder generar esas reformas sociales de tipo progresista, pero de progresista de derecha, en contra de aquellos que quieren generar esa transformación o que han generado transformación de muchísimos años con estos versos que la victoria para la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas del cielo. Y termina siendo un discurso vacío, sin rumbo, porque cuando les tocó gobernar, se tuvieron que ir por la puerta de atrás. Muchísimos, porque estaban peleados y enemistados entre ellos. Si no, démonos cuenta cómo el PRO terminó siendo hoy nada y sucumbiendo ante una fuerza emergente, improvisada, de los resabios de la derecha más recalcitrante, como es el espacio de Javier Milei, el actual presidente y todos sus alcahuetes que lo siguen para adelante o para izquierda o para derecha. Y podrán decir lo que quieran, pero es la realidad. Así la relación de los evangélicos con la política es compleja y requiere un análisis de varias dimensiones. Y no solamente de los evangélicos,
sino de aquellos que tratan de poner la religión por encima de la política, como lo que decía este pastor evangélico, Robert Jeffress, que habría que ver, que espero que no sea como el pastor ese de la zona del Chaco, que estaba más sucio que palo gallinero, que después lo empezaron a investigar porque no daban las cuentas, o como los que dicen ser los salvadores de esta República Argentina y se basan en estafas como lo que es la criptomoneda, de la cual hicieron, la criptolibra. Entonces nos empezamos a dar cuenta que la verdadera victoria de la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de la fuerza del cielo, verdaderamente. Pero de la fuerza del cielo que los están apartando y que no les están dando luz para que estos puedan caminar verdaderamente para llevarnos a un buen camino, sino que estamos en medio del desierto dando vueltas, haciendo una parodia y usando pañales. Porque no terminamos en un buen camino si no tenemos una buena dirigencia política que pueda generar esa transformación que durante muchísimos años se trató de institucionalizar y de fortalecer las instituciones, y hoy lo único que hacen es debilitarlas, pegarle a los adultos mayores y desestabilizar las instituciones que ayudaban a aquellas personas con capacidades diferentes. Entonces, tenemos que darnos cuenta, porque hoy van por ellos y mañana van por todos. Es así como nuestro programa Zona Libre comienza y vamos a tener una buena cantidad de entrevistados con los cuales vamos a estar hablando sobre las situaciones tanto de esta localidad llamada General Rodríguez. Vamos a estar hablando con actores de una disputa que hay actualmente, porque los efectos psicosociales que generan algunos países que están en caída libre y que sus economías se vienen deteriorando por la falta de una buena conducción, y estamos hablando del país hegemónico del norte, con ese shock económico y del shock y la pérdida de la hegemonía, tanto política y geopolítica, y que pasó a estar por otro lado, y la clásica de ese país es generar efectos psicosociales. Efectos psicosociales como los que nos tienen acostumbrados algunas agencias internacionales con sus cipayos en sus localidades habidas. Y estamos hablando de una disputa que hoy existe entre lo que es el Perú y Colombia por una isla. Porque para eso tendríamos que rememorarnos y hacer un poco de historia. Entonces empiezan las peleas internas entre países vecinos y se empieza a desvirtuar lo que es el sentido del crecimiento de la patria grande. Todo porque se le quitó la hegemonía al país del norte de la conducción o de la administración del comercio internacional a través del Canal de Panamá, y se generó un nuevo hub, uno de los hubs más grandes, un megapuerto construido por China, por donde van a salir todos los productos de América del Sur hacia el Asia-Pacífico. Entonces comienzan las operaciones psicosociales que siempre las ha generado ese país hegemónico del norte, que hoy ha perdido la hegemonía y dentro de su propio país y con la conducción del actual gobierno sufre una de las mayores crisis económicas, y que algunos analistas indican y dicen de que no hay que endosarnos a ese billete verde, sino más bien hay que desendosarnos y empezar a generar esa verdadera globalización que llevó a muchos países a poder salir de la crisis y de la pobreza. Vamos
a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre.